Buenas noches, colegas. Mi nombre es Renato Ortega. Yo voy a ser el moderador de la sesión 8 del curso especializado de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional del Portal Jurídico de Leyes. El tema de ahora que tocaremos va a ser el proceso constitucional de habeas corpus y estará a cargo del doctor Juan Carlos Portugal Sánchez. El doctor es socio fundador del Estudio Jurídico Portugal de Abogados y docente universitario. Se encuentra actualmente maestrando en Ciencias Penales por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Asimismo, cuenta con una especialización de Derecho Penal y Procesal Penal, en Derecho Penal Internacional, Derecho Internacional Humanitario y Justicia e Impunidad por la American University Washington College of Law y en Argumentación Jurídica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como en Litigación Oral por la Universidad UNAULA de Colombia. Asimismo, es miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y miembro honorario del Colegio de Abogados de Ayacucho, Ica, Apurímac y Huánuco. Así que, por favor, profesor, lo escuchamos. Doctor, disculpe, tiene el micrófono desactivado. A ver si es posible activar ahora. Y ahora sí. Me parece que ahora sí, ¿no? Sí, ya se escucha, doctor. Ya, perfecto. A ver, permítame unos segundos. Permítame unos segundos. Listo, ahora sí. ¿Cómo están? Muchísimas gracias a los integrantes del Círculo de Estudios de Derecho Constitucional de la Universidad de Lima y al portal jurídico de leyes.p y por supuesto a sus integrantes por esta gentil invitación. Es una de las primeras veces en las que los estudiantes combinan sus asociaciones, se combinan entre ellos para poder optimizar este tipo de actividades que por supuesto me honran y por supuesto me hacen muy feliz. Así que muchísimas gracias a ustedes por esta gentil invitación. Hoy vamos a tratar algunas líneas críticas y reflexivas, por supuesto, respecto a la aprobación, o más propiamente el dictamen y la propuesta que se quiere sostener al interior del Poder Legislativo a propósito de la reforma al Código Procesal Constitucional y en particular en lo que me involucra al proceso constitucional de habeas corpus. Y en esa línea de ideas vamos, por supuesto, a sostener algunas críticas que hay que darlas, que ya las di en LP, que las he dado al propio congresista porque me siento un profesional que ha sido vinculado y que ha estado directamente relacionado con la aprobación. El doctor Carlos Mejía Ramírez me convocó junto a algunos colegas profesionales, principalmente vinculados al litigio, justamente para poder aportar, para poder desarrollar nuestras ideas en torno a la propuesta de reforma, en particular al proceso constitucional de habeas corpus. Y en esa línea vamos a desarrollar algunas ideas. En primer lugar, a diferencia de otras propuestas de modificación normativa, me parece una propuesta bastante sensata, porque no se ha tenido como idea modificar determinados artículos del Código Procesal Constitucional respecto a un proceso constitucional determinado, sino es que se ha utilizado una propuesta de reforma al Código Procesal Constitucional. Dicho de otra forma, no se han modificado artículos aislados, sino que aun cuando la modificación tenga como propósito, porque no se va a modificar in toto todo el código, lo importante es que se ha utilizado una propuesta de reforma al código y entre esa importancia poder reformar los diferentes procesos constitucionales. Esto es inusual en el legislador. El legislador usualmente presenta un proyecto de ley para reformar tal artículo y tal artículo del
proceso constitucional de habeas corpus, descuidando otros. Entonces, en esa línea de importancia ha habido mucho interés y saludo la iniciativa del doctor Carlos Messier Ramírez, quien mejor que él como ex juez y presidente del Tribunal Constitucional y uno de los pocos académicos reflexivos además del Congreso de la República para poder estructurar una reforma total del Código Procesal Constitucional con especial importancia ciertamente en algunos modelos. Entonces eso como primer lado. En un segundo momento, felicito la iniciativa de que se haya llamado a diversos articulistas, comentaristas, abogados, jueces, fiscales, ex congresistas, ex asesores, asesores del Tribunal Constitucional para poder, digamos, sincerar algunas ideas sobre principalmente el proceso constitucional de amparo y de habeas corpus. Sobre esa línea de importancia vamos a dar algunas reflexiones sobre estas modificaciones. En primer lugar, me parece que es absolutamente importante que se haya incorporado la posibilidad de que la defensa pública, o también llamada defensa necesaria, esto es, aquellos abogados que asumen representación de diversos ciudadanos cuando el ciudadano tiene cierta escasez o precariedad económica, cuando no puede elegir a un abogado particular, el Estado no lo indefensa, no lo abandona, sino que le asigna un abogado de la defensa pública. Me parece importante que el Código Procesal Constitucional haya puesto importancia e interés principalmente a aquellas personas que no cuentan con recursos, a campesinos, a ciudadanos, bien, a personas particulares que no cuentan y que comúnmente son las que proclaman y protestan estas situaciones. Muchos campesinos míos de Ayacucho, de Lucanamarca, de Ajomarca, de Huanta, de la Mar, tienen la posibilidad no de acudir a un bufete de abogados, no de acudir a un estudio de abogados, sino recurrir a la defensa pública para que la defensa pública también pueda presentar habeas corpus, para que puedan colocar la firma y presentar habeas corpus. Hay que destacar la importancia de que la defensa pública no cobra un solo centavo, a diferencia eventualmente de un bufete, un estudio, una firma de abogados particulares. La defensa pública no cobra absolutamente nada. Y en esa línea de importancia era necesario acercar bien al ciudadano sin recursos y que puede ser beneficiario directo de un proceso de habeas corpus o indirecto a través de un familiar, a través de una representación gratuita y a través de una representación cercana, estatal. Eso como primer punto. Como segundo punto, me parece importante que se haya continuado el uso de los, digamos, que se haya utilizado como mandatos de optimización constitucional los principios de preferencia, los principios de urgencia y de tramitación necesariamente para este tipo de reformas. Qué bueno que no se haya tocado ello porque no solamente en la práctica, sino que ciertamente también en el papel los principios constitucionales de informalidad, de suplencia de la queja deficiente, de tramitación preferente, de tutela urgente, tenían y tienen que siempre estar en todo texto constitucional procesal. Eso es importante. Una de las reformas que me llama poderosamente la atención, por supuesto, es la innecesariedad de que los jueces de habeas corpus tengan la obligación, el deber, como un mandato kantiano, que hoy en día, en tiempos actuales, es casi una práctica innecesaria, de que tengan los jueces que notificar, tratándose, por ejemplo, de habeas corpus contra resoluciones judiciales, a través de los denominados habeas corpus conexos, en donde no solicitas la excarcelación de un ciudadano, en donde no solicitas la tramitación preferente por dilación indebida, como un habeas corpus traslativo, sino que atacas la resolución por, en esencia, vicios de motivación vinculados con la libertad personal. Lo que actualmente ocurría era que no solamente el procurador del Poder Judicial era notificado. El procurador del Poder Judicial es una suerte de defensor o abogado del juez o de la resolución integrada por determinados jueces, sino que además los jueces de habeas corpus notificaban, además del procurador del Poder Judicial, notificaban además al juez o a los jueces que han firmado o que firmaron esa resolución.
o como por ejemplo los habeas corpus correctivos. No solamente se notifica al procurador del INPE, sino además al director del establecimiento penitenciario. Los habeas corpus correctivos tienen como propósito mejorar las condiciones, adecentar, dignar las condiciones de reclusión de una persona que padece de una medida de coerción o padece de una medida o una pena. Por ejemplo, esa es una de las críticas reflexivas que podríamos hacer al Código Procesal Constitucional, porque únicamente la reforma está vinculada a la no necesidad de notificar a los jueces en los procesos constitucionales contra la libertad, sino únicamente, mi querido Renato, notificar al procurador de esa entidad, al procurador del Poder Judicial. Pero es también, o hubiese sido también importante, trascender esa posibilidad, extender igualmente esa opción ante cualquier tipo de habeas corpus, como el habeas corpus correctivo, en donde se pierde bastante tiempo notificando al director del establecimiento penitenciario, suficiente en la línea de prontitud, suficiente en la línea de urgencia, notificar simplemente al procurador del INPE, porque el procurador en buena cuenta representa los intereses y defiende los intereses de su entidad. Así que me hubiese gustado que esta innecesariedad exigencia que se da el día de hoy de notificar al representante de la Procuraduría, pero además al juez emisor de la resolución, se haya también extendido y trascendido en esa línea, bien, hacia otros tipos de habeas corpus, como por ejemplo los habeas corpus de carácter correctivo. Así que es una crítica que por supuesto es absolutamente útil en clave, no olvidemos eso, en clave de optimizar el procedimiento de habeas corpus, en clave de optimizar la tramitación preferente. No nos olvidemos, la tramitación preferente supone simplificación de actos de notificación. La tramitación preferente supone simplificación de procedimientos, optimizar la calidad de tiempo y optimizar el corto tiempo para una resolución también. Bien, esto es importante, esto es importante. La incorporación de la apelación por salto también me parece una idea bastante interesante, y aunque la exposición de motivos no haya vinculado ello al proceso constitucional de habeas corpus, me parece que también era necesario hacerlo. Imaginemos un ejemplo, ¿no? En donde hay una investigación, aunque ciertamente con el Código Procesal Penal que define plazos, define tiempos, es bastante difícil, pero imaginemos que existen y pululan, principalmente en Lima, tramitaciones de juicios sumarios y de juicios ordinarios con la legislación del 1940 o la del decreto legislativo 124. Imaginemos que esta persona tiene 6, 7 años sin un proceso. Lo que va a hacer seguramente la defensa de esta persona es activar el denominado proceso de habeas corpus traslativo, que tiene como propósito, pues, decirle al juez de habeas corpus, al juez constitucional, oye, no hay investigación que dure 100 años ni ser humano que lo resista. Oye, juez, no hay proceso penal que dure 100 años ni procesado que lo resista. Estamos hablando de la garantía de ser juzgado e investigado en un plazo razonable. Entonces, en esa línea, casos como Salazar Monroe, casos como Walter Chacón Málaga, independientemente de las consecuencias que ha tenido el juicio constitucional, me parece que era importante en clave o en la perspectiva de una apelación por salto. Por ejemplo, una persona que se encuentra 6 años procesada por un delito bastante simple. Acude al juez constitucional, acude a la sala, llega al tribunal, el tribunal le dice, oye, tienes 60 días para pronunciarte respecto de su inocencia o culpabilidad. Y pasan los 60 días, pasan los 80 días. Hay un irrespeto, un incumplimiento al mandato constitucional. Lo que podría hacer la defensa es utilizar la figura de la apelación por salto para decir, ya no tengo que iniciar nuevamente un proceso constitucional, sino directamente decir al tribunal, oye, tribunal, hace un tiempo atrás tú le ordenaste al juez que en 60 días culmine el proceso, sin embargo no lo ha hecho. Entonces, obvias el procedimiento desde inicio con la figura de la apelación por salto, que hubiese sido, por supuesto, importante también incorporarla, pero que de alguna forma sí es útil respecto a la idea en cómo se ha trabajado respecto de otros procesos constitucionales. Me parece también importante
me parece importante también, aunque hay que darle ciertamente alguna crítica, que el Código Procesal Constitucional haya eliminado la discrecional y abusiva facultad que tienen los jueces constitucionales de rechazar liminarmente los habeas corpus. Es verdad, hay que tener, por supuesto, reflexiones en torno a ello. A veces el Poder Judicial no necesariamente está plagado de procesos penales, sino a veces está alborotado de procesos constitucionales. Y justamente la figura del rechazo liminar tenía como propósito principal evitar la carga procesal de los habeas corpus. Tenía como propósito principal utilizar las causales de improcedencia para rechazar aquellas demandas que son temerarias, para rechazar aquellas demandas que no encuentran un vínculo entre la pretensión y el contenido esencialmente protegido que se desea tutelar. Entonces, me parece que era una suerte de salvoconducto o de baremo de control que impedía que los litigantes puedan presentar habeas corpus a diestra y anchas. Y me parece que, en primer lugar, es correcto que no exista la posibilidad de que el juez pueda rechazar a discreción, principalmente a discreción por zafar, y permítanme esa palabra, de la carga procesal, los procesos de habeas corpus. Me parece que los procesos de habeas corpus tienen que ser reflexivos, tienen que ser absolutamente desarrollados, el juez tiene que ser absolutamente sesudo, porque detrás del papel se esconde una libertad restringida, privada, ejecutada. Entonces, me parece que no se podría utilizar una figura que es utilizada, reitero, a discreción y de manera abusiva, hacen uso, pero además abuso de la figura de la improcedencia, que además genera que tras esta figura se esconda un juicio real de análisis respecto del proceso o de la pretensión que se plantea. Entonces, a partir de esta eliminación, los jueces van a tratar de utilizar la figura de la queja de suplencia, de la suplencia de queja deficiente, la informalidad, para tratar de sincerar un poco más y acercarse un poco más a la idea de lo que plantea el peticionante. Y va a evitar también que los jueces utilicen este baremo para rechazar habeas corpus cuando en muchos de los casos son revocados por la sala de apelaciones. Cuando en muchos de esos casos esa improcedencia es revocada o anulada por el propio Tribunal Constitucional, pero ya se perdió un tiempo. Entre el primer juez y el tribunal ya se perdió el tiempo. Entonces, me parece que evitar y clausurar ese candado de la improcedencia, de rechazo liminar, permite que el juez pueda tener una reflexión mucho más sesuda respecto al análisis y al interés que hay detrás de ese habeas corpus. Sin embargo, para mantener vigente una idea de evitación de procesos constitucionales presentados o de habeas corpus presentados de manera indiscriminada o poco reflexiva, también mutatis mutandi por los abogados, me parece que el código debió plantear una amonestación temeraria aun cuando no existe el rechazo y necesariamente el juez tenga que conocer el fondo del asunto. Bien, no lo rechazo, conozco el fondo del asunto y lo conozco en tiempo corto, bien, sin necesidad de notificar a las partes, que es una idea que también me parece bastante astuta, pero me parece que para utilizar una suerte de mecanismo de ponderación, de un lado, muy bien, se prohíbe que los jueces puedan rechazar liminalmente procesos de habeas corpus, porque hay que garantizar y cautelar la libertad, y con ello evitas que el juez se esconda en la cláusula del rechazo para poder analizar sesudamente un habeas corpus. Pero del otro, hay que evitar que tras esta prohibición de rechazos liminares, los abogados a diestra y anchas presenten habeas corpus. Me parece que debió establecerse también sanciones económicas frente a habeas corpus temerarios por parte de los abogados litigantes, de manera que exigimos una reflexión académica tanto en la presentación del abogado penalista, tanto en la presentación del abogado que lo formula, como así también en la reflexión de quien decide, para que el suelo esté absolutamente parejo. Bien, otra de las novedades que me parece importante reconocer es que el Código Procesal reformado en cuanto al proceso constitucional de habeas corpus termina por concluir que para que un juez resuelva un proceso o emita una sentencia más propiamente, es innecesaria
no solamente la notificación al juez en el caso de los habeas corpus conexos, sino además es innecesario, dependiendo del tipo de habeas corpus de la declaración de la parte demandante. Esto es importante. Muchos de los jueces creen que la notificación y más propiamente la declaración constituye un requisito previo para la emisión de la sentencia. Eso es absolutamente inverosímil. Dependiendo del tipo de habeas corpus, hay que privilegiar en la medida de que el contenido esté manifiestamente roto, en la medida de que efectivamente haya sustancialmente una vinculación entre el habeas corpus que se presenta y las razones que se señale, una emisión de sentencia pronta sin necesidad de comunicar a la demandante. Por ejemplo, exceso de carcelería. La ley establece que para un delito son 48 horas y tienen 49 horas a la persona. Es suficiente, una hora, un minuto suficiente para poder presentar un habeas corpus de carácter reparador y ordenar la excarcelación por vencimiento del plazo de detención legalmente previsto. Pero ¿qué es lo que a veces ocurre? Que los jueces incorporan la burocracia al procedimiento y evitan que el procedimiento tenga ciertamente una tutela urgente y una tramitación preferente. Por eso me parece que atendiendo a estos conceptos de tramitación preferente, tutela inmediata y tutela urgente, a partir de estos tres conceptos se ha simplificado el procedimiento mediante las reformas. Se ha privilegiado la atención preferente por ciertas leguleyadas y artículos que son casi pretorianos. Por ejemplo, en el caso, ¿qué es lo que hacía un juez? Llamaba al comisario. Tenía que llamar al comisario en cuya comisaría se encuentra detenida la persona. Pasaba un día, pasaba 2 días, o al menos pasaban horas, porque hay que tutelar la salud de la persona que está recluida en un establecimiento carcelario policial, aunque algunos no lo quieran denominar así, o en la carceleta de la policía, con menos de 2 metros de distancia con una persona en tiempos de COVID, sumen la enfermedad que las personas pueden lastimosamente ahí generar, la cantidad de personas detenidas. Súmenle esos factores. 1 minuto puede ser determinante para la salud, puede ser determinante para el contagio. Pero ¿qué es lo que hacía en tiempos actuales? Comunicaba al policía, el policía tenía al procurador de la policía, además al comisario, tenían que declarar ambos, y ya pasaba un día, pasaba 2 días, sin embargo la persona efectivamente estaba con exceso de carcelería. ¿Qué plantea la reforma? No es necesario notificar al demandante, al demandado. Y no solo no es necesario, sino que frente a situaciones que son absolutamente notorias, el juez puede ordenar la excarcelación. Dicho de otra forma, puede emitir la sentencia sin necesidad, no solamente de no notificar, cuando, insisto, el habeas corpus es absolutamente visible, notorio, y la trascendencia del vicio se denota del propio contenido y de la información que se presenta. No solamente ya no va a ser necesario notificar al demandado, sino además ya no va a ser necesario que el demandado brinde su declaración para la emisión de la sentencia. Me parece que esa necesidad burocrática de escuchar en determinados habeas corpus, insisto, eran absolutamente innecesarios, y que me parece que esta reforma además genera un procedimiento mucho más celero, atendiendo, por supuesto, a las características singularmente especiales como la tramitación preferente, reitero, como la tramitación preferente, como la urgencia y la necesidad en la medida. Bien, otra de las modificaciones que me parecen importantes desarrollarlas es que los jueces pueden constituirse y realizar hasta inspecciones frente a determinados procesos, como por ejemplo los procesos de habeas corpus correctivos. Si bien no hay una estación probatoria sustancialmente madura y sólida como la de un juicio oral, el Código Procesal Constitucional no ha modificado la posibilidad de que los jueces puedan utilizar pruebas en el sentido reflexivo y relajado de la construcción dogmática que se considera como prueba. A ver, para aterrizar un poco el concepto. Naturalmente, el concepto de prueba en un juicio oral resulta siendo mucho más sólido y mucho más
extremo en cuanto a la valoración que ésta se le otorgue. Mientras que en los habeas corpus la prueba puede ser mucho más relajada. Una prueba documental, por ejemplo, que no requiera cierta autenticación como si la prueba en juicio. A eso me refiero que, a propósito de la informalidad, la prueba puede ser a través de una declaración jurada, a través de un video, entre otros, pero que ciertamente doten de credibilidad en cuanto al contenido y fidelidad en cuanto a la declaración también, por supuesto. En los habeas corpus correctivo, por ejemplo, si es, y lo contempla el Código Procesal Constitucional reformado, de que el juez pueda ir al penal, pueda ir a la carceleta, pueda ir a determinados lugares de reclusión para que in situ, bien, reitero, para que in situ pueda observar las condiciones carcelarias, reitero, tratándose de habeas corpus de carácter correctivo, bien, en donde se privilegia el estado de salud, en donde se privilegia el estado emocional, en donde se privilegia en buena cuenta la ejecución de la medida por parte de la persona. El código plantea la posibilidad de que se puedan hacer estas inspecciones que ciertamente tienen que atender y que ciertamente tienen que ir vinculadas a la necesidad de hacerlo, a la necesidad de la urgencia. Bien, hay muchísimas, por ejemplo, en el establecimiento penitenciario de Ancón hay una zona denominada el Venusterio. Esa zona denominada el Venusterio es una zona de tránsito. Es decir, las personas que son recluidas en el establecimiento penitenciario de Ancón están momentáneamente en la zona del Venusterio hasta que sean reconducidas o bien a la zona de prevención, que es un lugar en donde ejecuta un interno la medida de prisión preventiva o de condena, o a las celdas correspondientes. Pero el Venusterio, en buena cuenta, es una zona de tránsito, no es una zona para que una persona habite y viva allí cumpliendo su medida. Pero ¿qué pasa si es que imaginemos, y otro por supuesto son las celdas, la celda y el área de prevención, pero qué pasa, imaginemos que un interno está cumpliendo durante muchos meses porque no puede ser ubicado? Por el hacinamiento penitenciario se le ha ubicado en la zona del Venusterio, sin luz, sin recreación, sin periódico, sin espacio, sin higiene, porque efectivamente esa es la drasticidad en la zona denominada el Venusterio, que antes era conocida, y en algunos penales todavía es vigente esta idea, de que el Venusterio es la zona para intimar, para sostener relaciones de carácter íntimo, sexuales, con los internos, que es en buena cuenta un beneficio penitenciario, el único beneficio penitenciario, la visita íntima, que no es inaplicable a ningún delito, como si la libertad condicional, como si la semilibertad, que son, digamos, beneficios penitenciarios que solamente bien se actúan frente a determinados delitos y no frente a todos los delitos. Entonces, imaginemos que una persona se encuentra en el Venusterio, pero no como una zona de tránsito, no de forma temporal, sino de forma definitiva. Evidentemente, esta situación es ajena a una ejecución humana, a una ejecución digna por parte de un ciudadano privado de libertad. Lo que permite la reforma propuesta es que el juez pueda constituirse in situ para poder determinar presencialmente, bien, para determinar presencialmente la situación del interno y poder emitir la sentencia sin necesidad de una declaración o de razones respecto a ese tipo de internamiento. Así que me parece que también esa línea de reforma es importante. Otra de las reformas que son significativas y que me parece combate la discreción que muchos abogados utilizan para colocar habeas corpus, para presentar habeas corpus en algunos distritos judiciales de mayor comodidad, de menor presión y a gusto y antojo del cliente, es que la reforma al Código Procesal Constitucional respecto al proceso constitucional de habeas corpus evita que el habeas corpus sea presentado en cualquier lugar, en cualquier jurisdicción, sino únicamente en la del demandante o en el demandado. En tiempos actuales, una situación bien que vincularía a un proceso de habeas corpus en Lima se presentaba en Huancayo, se presentaba en mi tierra, en Ayacucho, se presentaba, por ejemplo, en Junín, se presentaba en Arequipa, y no en la jurisdicción en donde
se habría generado la lesión. Esto no solamente genera cierta sensación o cierto tufío de impunidad respecto a la selección del juez y a la tramitación que éste le otorgue al juez de habeas corpus, bien, que éste le otorgue a la decisión, sino que además generaba, estimados colegas de leyes y de estudiantes de la Universidad de Lima, generaba una tramitación bastante dilatoria, porque claramente, si es que la decisión era en Lima, pero el habeas corpus se presentaba en Junín, o imaginemos un habeas corpus correctivo de un establecimiento penitenciario, Miguel Castro Castro, en Lima, pero el habeas corpus correctivo se presentaba en Cusco, es evidentemente la inspección va a ser mucho más dificultosa. El juez de Cusco tendría que enviar un oficio a algún juez de Lima para que este juez de Lima haga la inspección y que este juez de Lima sean los ojos del juez de Cusco. O que el juez de Cusco, a través de la aplicación virtual, a través de su despacho en Cusco, pueda observar bien, puede observar el escenario o el lugar o la ubicación de una determinada celda. Esto genera dilaciones administrativas, dilaciones burocráticas, porque no solamente en aquel juez que desea protocolizar el procedimiento y notificar al demandado, pero además notificar al juez o notificar al director del establecimiento penitenciario, entonces el juez tendría de Cusco que librar un oficio. El oficio tendría que ir allí, tendría que pasar por varias instituciones para finalmente llegar a la autoridad judicial o a la casa del juez, además del procurador del Poder Judicial. Estamos hablando de cerca de casi 2 meses por una situación que es absolutamente controlada y que puede efectivamente evitar el ritualismo a través de la simplificación de actos procesales, como la ausencia de notificación o la no necesidad de notificación, o como además la prohibición de que los habeas corpus se presenten en diferentes distritos judiciales, retardando y buscando quizás dilaciones que son contrarias a la tramitación, insisto, preferente, de tutela urgente, de tutela necesaria que debe tener un proceso de habeas corpus. Me parece que es absolutamente importante y además rompe la discreción, rompe la sensación de impunidad, rompe el tufío de que qué raro que en determinadas jurisdicciones, en determinados lugares se presenten habeas corpus y no en la jurisdicción en donde corresponde. Y finalmente, podemos hablar mucho más, pero me parece que el Código Procesal Constitucional profesionaliza al juez especializado en habeas corpus. No ha desarrollado exhaustivamente este análisis, pero sí se encuentra dentro de la reforma en que el juez de habeas corpus tiene que ser formado. Y a mí me parece en particular de que los jueces penales, por ejemplo, de investigación preparatoria, que actualmente fungen de jueces de habeas corpus o jueces constitucionales, no deben llevar estos casos. Se debe establecer una vacatio, una vacación, una vigencia de 60 días o de 120 días para el que, en mi propuesta, el Consejo Nacional de Justicia, ex Consejo Nacional de la Magistratura, o más propiamente la Junta Nacional de Justicia, designe jueces constitucionales. No jueces penales vestidos o arropados de jueces constitucionales, porque ahí hay doble problema. Uno, el juez penal no solamente tiene su propia carga, sino además tiene la carga constitucional. Y dos, es un profesional dedicado y con experiencia y conocimiento al derecho penal. Resuelve otro tipo de dificultades, resuelve otro tipo de incidentes, tutelas, prisiones preventivas, juicios, prolongaciones, adecuaciones, prórrogas de investigación. Su enfoque y su nivel de conocimiento es ajeno, o será importante, pero no especializado. Y me parece que en esa línea el Código Procesal trata de profesionalizar y hacer jueces especializados en los procesos constitucionales de habeas corpus como corresponde. Desvincular al juez penal los procesos de habeas corpus no solamente le permite tener menos carga y profundizar sus focos de atención en su principal trabajo, sino además profesionaliza a quien sí le corresponde, y en esa línea debe ir acompañada a esa propuesta del Código Procesal Constitucional, que me imagino es una consecuencia que va a generarse a nivel de la Junta Nacional de Justicia, de que así como se eligen jueces de investigación, jueces de juicio, jueces de apelación y jueces supremos, se elija también en esa línea de especialización a los denominados jueces especializados en justicia constitucional. Espero que no sea un romanticismo propio de los congresistas, sino que en efecto esa propuesta haga eco en una ejecución sincera.
Me parece que hay que profesionalizar a los jueces, así como hay profesionales en derecho civil, en derecho penal, y hay jueces especializados. Los jueces constitucionales al día de hoy no cuentan con esa especialización. Antes los civilistas asumían funciones de jueces constitucionales de amparo, los jueces civiles, incluso al día de hoy. Los jueces penales, jueces constitucionales de habeas corpus. Entonces me parece que de la misma forma en cómo el diplomático tiene que ser de la escuela de diplomacia y no el amigo de confianza del presidente de la República, o cualquier comunicador o sociólogo le coloquen un micrófono y de pronto funja de comunicador, me parece que hay que especializar y hay que darle calidad de conocimiento, de preparación y respaldar esa profesión y respaldar esa preparación con la especialización en la justicia constitucional. De esa manera, no solamente vamos a profesionalizar al juez, sino que vamos a sincerar el conocimiento y, ¿por qué no?, por supuesto, a perfeccionarlo. Muchísimas gracias, estimados estudiantes de la Universidad de Lima, de leyes.p. Hay muchas otras reformas más, pero que me parecen estas que hemos señalado las significativamente más deseadas y las que merecían una reflexión aparte. Muchas gracias, doctor Portugal, por su increíble ponencia. En realidad es muy difícil hablar de derecho constitucional en temas de habeas corpus sin recurrir obligatoriamente al derecho penal, ¿no? Son dos temas que en este caso van de la mano. Así que, bueno, en nombre de Leyes y Círculo de Estudios de Derecho Constitucional les quiero agradecer. Y, bueno, también les quiero agradecer a los participantes por tomarse el tiempo de poder venir a nuestro evento y poder escuchar al doctor Portugal. Renato, gracias. Si me permites, hay algo que ha dicho que es importante. Mira, Renato, el juez de juicio, hermano, está pensando en qué es un bien jurídico protegido. Está pensando en cómo vincular un hecho y subsumirlo al tipo penal. Está creado para discutir excepciones de improcedencia de acción, ciertamente. Está creado para otro tipo de prueba, para la prueba en el concepto que se requiere para juicio oral. Está concentrado y ha sido profesionalizado para conducir bien un juicio de interrogación, un juicio de contraexamen, un juicio de reexamen, para controlar objeciones. Para eso ha sido creado el cerebro del juez de juicio. El juez de investigación preparatoria ha sido creado para resolver 68 incidentes dentro de las 162 audiencias que tiene el Código Procesal Penal, 68 solamente en investigación preparatoria. Ha sido creado para establecer causales de prórroga, de adecuación, de incorporación de terceros civilmente responsables, entre otros, de prueba preconstituida, de prueba anticipada, que son conceptos técnicos y totalmente diferentes de la libertad. Totalmente diferentes de la libertad. Entonces, no puedes jugar de 2 y jugar de 10. ¿Bien? Entonces, me parece que esa propuesta no tiene que ser romántica, tiene que ser ejecutada. Que el Consejo Nacional de Justicia elija jueces constitucionales, especializados en esa profesión, que vean a la libertad como su mancha de bandera, que hagan de la libertad su modo de vida y no que vean la libertad de forma prescindida porque más le interesa el derecho penal. Claro, doctor, en verdad, muy interesante este tema. Justamente es algo que en las aulas no lo solemos ver. En realidad, si no fuera por usted, yo no hacería esta distinción y esta, digamos, de economía crítica que realiza el sistema jurídico judicial peruano. Así que, bueno, gracias, doctor, y gracias, colegas, por su asistencia. Buenas noches. Gracias, Renato. Un fuerte abrazo para todos. Permiso.